¿Puede una sola palabra del Vaticano crear una fractura global en la Iglesia Católica? El 18 de diciembre de 2023, un documento de apenas 20 páginas desató una tormenta que aún sacude los cimientos de la institución más antigua del mundo. Según analistas eclesiásticos, esta decisión generó el rechazo masivo de conferencias episcopales de 3 continentes y celebraciones en otras. El tema es complejo, las posiciones son irreconciliables, y lo que está en juego va mucho más allá de un simple gesto pastoral. Hoy vamos a analizar Fiducia Supplicans, la declaración que permitió bendecir parejas del mismo sexo en la Iglesia Católica, y entenderemos por qué este documento representa una de las controversias doctrinales más profundas de las últimas décadas. Si este tipo de análisis riguroso te interesa, suscríbete al canal ahora. Vamos a explorar todos los ángulos de esta historia. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en diciembre de 2023, necesitamos retroceder varios años. La historia comienza realmente en octubre de 2021, cuando el Papa Francisco convocó un proceso sin precedentes, el Sínodo sobre la Sinodalidad. Este proceso de 3 años transformaría la forma en que la Iglesia discutía temas controversiales. El Sínodo no era una simple reunión de obispos. Era un proceso global que comenzó en las parroquias locales, ascendió a las diócesis, luego a las conferencias episcopales continentales, y finalmente llegó a 2 asambleas en Roma en octubre de 2023 y 2024. Por primera vez en la historia de la Iglesia, laicos y mujeres participaban con voz y voto junto a los obispos. Pero mientras el sínodo avanzaba, en febrero de 2021 había ocurrido algo significativo. La Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento conocido como el Responsum. Esta declaración fue clara y categórica. La Iglesia no podía bendecir uniones de personas del mismo sexo porque, según la doctrina, Dios no bendice y no puede bendecir el pecado. El argumento teológico era directo. Según la congregación, las bendiciones litúrgicas requieren que lo bendecido esté objetivamente ordenado según los designios de Dios. Las relaciones sexuales fuera de matrimonio entre un hombre y una mujer no cumplían esta condición. El documento fue aprobado por el Papa Francisco, lo que generó la impresión de que el tema estaba definitivamente cerrado. Sin embargo, la realidad pastoral era otra. Durante el sínodo, este tema emergía repetidamente. Los obispos alemanes, encabezados por Monseñor Jörg Batzing, presentaron un documento de 159 páginas con las conclusiones de su controvertido camino sinodal alemán. Entre sus propuestas estaba bendecir parejas del mismo sexo, cuestionar el celibato sacerdotal obligatorio y reevaluar la enseñanza tradicional sobre la homosexualidad. Pero en la Iglesia, especialmente en Europa, diversos sectores venían presionando por un cambio desde hacía años. Alemania destacaba como el epicentro de esta presión. Allí, numerosos sacerdotes y comunidades ya realizaban bendiciones a parejas homosexuales desafiando abiertamente la directiva vaticana. En marzo de 2023, los obispos belgas informaron al Papa de una nueva liturgia que habían preparado específicamente para bendecir parejas del mismo sexo. Según diversas fuentes, Francisco les indicó que continuaran. Durante el sínodo de 2023, 5 cardenales presentaron formalmente 5 dubia, preguntas formales al Papa sobre temas doctrinales críticos. Una de estas preguntas abordaba directamente si era posible bendecir uniones del mismo sexo. La respuesta del Papa Francisco en octubre de 2023 fue estratégicamente ambigua. Dejó abierta la posibilidad de que existieran formas de bendición que no transmitieran un concepto erróneo de matrimonio. Esta respuesta papal fue preludio de lo que vendría. La tensión crecía. Por un lado, existía un documento doctrinal que prohibía estas bendiciones. Por otro, una práctica pastoral extendida que las realizaba. Algunos analistas interpretan que el Vaticano estaba ante un dilema calculado: mantener la doctrina y perder credibilidad pastoral en Europa, o adaptar la posición arriesgándose a una fractura doctrinal global. En julio de 2023, apenas iniciado el proceso sinodal, el Papa Francisco tomó una decisión estratégica que marcaría el rumbo de los acontecimientos. Nombró al cardenal argentino Víctor Manuel Fernández como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Fernández, teólogo cercano al Papa y conocido por sus posiciones progresistas, tenía una misión que muchos consideran clara:
encontrar una salida teológica a este conflicto antes de que dominara la segunda sesión del Sínodo en 2024. El contexto era complejo. El cardenal Fernández ha revelado que Fiducia Supplicans fue diseñada precisamente para que el tema de las bendiciones irregulares no fuera el tema del sínodo. Existía temor de que una confrontación abierta sobre este asunto dividiera irreparablemente a la Iglesia durante las asambleas sinodales. El 18 de diciembre de 2023, el Vaticano publicó Fiducia Supplicans, que en latín significa suplicando confianza. El documento llevaba la firma del cardenal Fernández y la aprobación explícita del Papa Francisco. Su objetivo declarado era ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones. La estrategia del documento era sofisticada. No derogaba el Responsum de 2021, sino que introducía una distinción teológica. Diferenciaba entre bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales espontáneas. Las primeras, solemnes y rituales, seguían prohibidas para parejas del mismo sexo. Las segundas, breves y espontáneas, quedaban autorizadas. Según Fiducia Supplicans, un sacerdote podía bendecir a dos personas del mismo sexo que se presentaran como pareja, siempre que cumpliera ciertas condiciones. La bendición debía ser breve, espontánea, sin ritual litúrgico establecido, sin ornamentos especiales, y debía evitar cualquier similitud con una ceremonia matrimonial. El documento insistía repetidamente. Esto no cambiaba la doctrina sobre matrimonio, que seguía siendo exclusivamente entre un hombre y una mujer. Pero había algo más sutil y controvertido en el texto. Fiducia Supplicans argumentaba que las bendiciones no requerían las mismas condiciones morales que los sacramentos. Una persona podía estar en situación de pecado y aún así recibir una bendición, porque ésta no validaba su situación, sino que invocaba la gracia de Dios para su conversión y crecimiento espiritual. El cardenal Fernández explicó que la novedad pastoral consistía en reconocer que las personas en situaciones irregulares también buscaban la cercanía de Dios. Negarles una simple bendición, argumentaba, contradecía el mandato evangélico de la misericordia. Pero existe un debate interno sobre si esta distinción entre bendición litúrgica y pastoral realmente resuelve el conflicto doctrinal o simplemente lo disfraza con sofismas teológicos. El documento incluía una afirmación que muchos consideran problemática. Declaraba que cuando se imparte una bendición pastoral, no se pide que la vida de quien se acerca para pedirla sea moralmente irreprochable. Esta frase generaría controversia inmediata, porque parecía eliminar cualquier expectativa de arrepentimiento o intención de cambio. Lo que el documento no mencionaba explícitamente, pero que muchos teólogos notaron, era que contradecía implícitamente el Responsum de 2021. Ese documento había afirmado que Dios no puede bendecir el pecado. Fiducia Supplicans argumentaba que podía bendecir a pecadores en situación de pecado, sin que éstos necesariamente tuvieran intención de abandonar su conducta. La contradicción era evidente para los observadores atentos. La reacción al documento fue inmediata y polarizada. En cuestión de horas, el mundo católico se dividió en dos bloques irreconciliables. En África, la respuesta fue un rechazo absoluto. Las conferencias episcopales de Nigeria, Malawi, Zambia, Camerún, Uganda y otros países prohibieron explícitamente a sus sacerdotes aplicar Fiducia Supplicans. Los obispos de Kazajistán, encabezados por Monseñor Athanasius Schneider, calificaron el documento como un gran engaño contrario a la revelación divina. El argumento africano era directo. En sus contextos culturales, bendecir parejas del mismo sexo equivalía a aprobar la homosexualidad, sin importar las distinciones teológicas que hiciera el Vaticano. Para ellos, la distinción entre bendición litúrgica y pastoral era una sutileza que los fieles no comprenderían. Europa del Este se alineó con África. Polonia y Hungría rechazaron formalmente el documento. En América Latina, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, fue tajante. En su arquidiócesis no se bendecirían parejas del mismo sexo ni uniones irregulares. Pero en Europa Occidental, la reacción fue opuesta. Los obispos alemanes y belgas celebraron Fiducia Supplicans como un paso hacia una iglesia más inclusiva. En Francia, el episcopado alabó la acogida incondicional que representaba el documento. España vio las primeras bendiciones públicas en mayo de 2024 en Miajadas, Cáceres.
Algunos analistas señalan que la verdadera fractura no era solo geográfica, sino generacional y cultural. Las iglesias del sur global, con estructuras doctrinales más tradicionales, veían en Fiducia Supplicans una capitulación ante la presión secular occidental. Las iglesias europeas, enfrentadas a un secularismo avanzado y a una hemorragia masiva de fieles, interpretaban el documento como una necesaria adaptación pastoral para no perder completamente la relevancia cultural. El cardenal Fridolin Ambongo de la República Democrática del Congo fue particularmente contundente. Publicó una declaración oficial titulada No a la bendición de parejas homosexuales en las iglesias africanas. Según reveló posteriormente, tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco donde expresó su oposición. El Papa, según Ambongo, le autorizó a publicar el rechazo y reconoció que Fiducia Supplicans había sido un error por su parte. Esta revelación, hecha pública en septiembre de 2024 durante la Cumbre de Paz de Gniezno en Polonia, añadió una capa extraordinaria de complejidad. ¿Había el Papa aprobado un documento de que después se arrepentía? El contraste era brutal. Lo que para unos era misericordia pastoral, para otros era traición doctrinal. Lo que para algunos representaba apertura evangélica, para otros significaba confusión deliberada y escándalo calculado. La Iglesia Católica, que durante siglos había presumido de su unidad doctrinal, ahora estaba públicamente fracturada en un tema fundamental de moral sexual. Pero la controversia iba mucho más allá de posiciones geográficas. Existía un debate teológico de fondo que dividía profundamente a los expertos y que revelaba fisuras en la comprensión misma de la autoridad eclesial. El cardenal Gerard Müller, quien había sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe bajo Benedicto XVI y los primeros años de Francisco, emitió una de las críticas más devastadoras. En un ensayo publicado en Epillar, Müller calificó las bendiciones propuestas como actos sacrílegos y blasfemos. Su argumento era teológicamente sofisticado. Si un sacerdote bendice una unión homosexual, está presentando esa relación como un camino hacia Dios, cuando la doctrina católica enseña que es objetivamente desordenada. Müller introdujo una distinción que muchos encontraron perturbadora. Según él, cuando un sacerdote imparte estas bendiciones pastorales no litúrgicas, no está actuando como sacerdote de Cristo, sino como quien ha renegado de Cristo. Las palabras eran incendiarias, pero Müller las fundamentaba en una lógica teológica. El sacerdocio católico es representativo. El sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Si bendice algo que contradice la voluntad divina revelada, ya no representa a Cristo. Los críticos de Fiducia Supplicans planteaban preguntas fundamentales. ¿Puede un sacerdote bendecir una realidad sin validarla implícitamente? Si una pareja homosexual solicita ser bendecida precisamente como pareja, ¿no implica eso que buscan la aprobación de su relación? Los teólogos conservadores argumentaban que la distinción entre bendecir personas y bendecir uniones era artificial cuando las personas se presentaban juntas, identificándose como pareja. Además, señalaban una contradicción interna que el documento no resolvía satisfactoriamente. El texto afirmaba que las personas debían estar en disposición de recibir la gracia de Dios, lo que teológicamente implicaría algún grado de arrepentimiento o deseo de conversión. Pero si una pareja solicitaba la bendición conjunta sin intención de separarse, ¿cómo podían estar verdaderamente abiertas a la gracia transformadora de Dios? El cardenal Müller fue aún más lejos en sus críticas. En entrevistas con medios católicos, denunció que Fiducia Supplicans representaba una capitulación ante la ideología LGBTQ absolutamente equivocada. Argumentó que los esfuerzos repetidos del cardenal Fernández por explicar y aclarar el documento solo están profundizando la confusión. Müller preguntaba retóricamente, ¿cómo nos atrevemos nosotros, como siervos de Jesucristo, a hacer que esta enseñanza divina no quede clara con simples sofismas humanos? Los defensores del documento respondían desde una perspectiva diferente. El obispo Robert Barron de Estados Unidos, uno de los evangelizadores católicos más influyentes en medios digitales, ofreció una interpretación más benévola. Barron argumentaba que la declaración era muy coherente con la intuición pastoral del Papa Francisco, que quiere siempre recordarle a quienes viven su vida cristiana en una forma menos perfecta, que pese a todo son amados y apreciados por Dios. Según esta perspectiva, la bendición no aprobaba la situación irregular.
sino que invocaba la gracia divina para que esas personas pudieran crecer espiritualmente. Era, esencialmente, un acto de misericordia que reconocía la dignidad humana incluso en medio de pecado. Los teólogos progresistas argumentaban que Jesús mismo bendecía a pecadores sin exigirles primero una conversión completa. Pero había otra dimensión de conflicto aún más profunda y políticamente compleja, la cuestión de la autoridad episcopal. Fiducia Supplicans contenía un elemento que muchos obispos consideraron problemático y que reveló tensiones sobre la estructura misma del gobierno eclesial. El documento sugería implícitamente que los obispos locales no podían prohibir estas bendiciones en sus diócesis, porque la decisión pastoral venía del nivel universal de la Iglesia. El cardenal Fernández tuvo que emitir aclaraciones posteriores reconociendo que es propio de cada obispo local discernir sobre la aplicación del documento. Pero esta aclaración llegó después de que el daño ya estaba hecho. Algunos canonistas interpretaron la posición inicial como una centralización sin precedentes del poder vaticano sobre las iglesias locales. Según analistas eclesiásticos, el documento parecía eliminar la autoridad de los obispos para discernir qué era pastoralmente apropiado en sus contextos específicos. Esto generó tensiones no solo sobre el tema de las bendiciones, sino sobre la naturaleza misma del gobierno eclesial y la colegialidad episcopal proclamada en el Concilio Vaticano II. El debate teológico también tocaba la cuestión de los límites del poder papal. El cardenal Müller, en entrevistas, enfatizó que la fe, la moral y la doctrina vienen de la palabra de Dios, que no es arbitrario, es logos. Implícitamente, estaba argumentando que ni siquiera el Papa puede cambiar verdades reveladas mediante distinciones teológicas novedosas. Monseñor Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Kazajistán y uno de los críticos más vocales, fue directo: el Papa no es un monarca absoluto que pueda hacer lo que quiera. Schneider argumentaba que existe una tradición que vincula incluso al Papa, y que Fiducia Supplicans representaba una ruptura con esa tradición. Esta tensión revelaba un debate profundo sobre eclesiología que había estado latente durante décadas. ¿Qué tipo de autoridad tiene realmente el Papa? ¿Puede un documento del dicasterio para la doctrina de la fe, incluso aprobado por el Papa, contradecir documentos anteriores del mismo dicasterio? ¿Dónde está el límite entre desarrollo legítimo de la doctrina y contradicción doctrinal? Han pasado más de 2 años desde la publicación de Fiducia Supplicans. ¿Cuál ha sido el impacto real del documento? La implementación ha sido profundamente desigual, confirmando las peores predicciones de los críticos sobre la fragmentación eclesial. En Estados Unidos, un estudio del National Catholic Register contactó a las 177 diócesis de rito latino. Solo 21 respondieron, y la mayoría indicó que no hacía seguimiento de estas bendiciones. Prácticamente ninguna reportó quejas significativas, lo que algunos interpretan como que el documento pasó mayormente desapercibido en la práctica pastoral estadounidense. Esta aparente indiferencia en Estados Unidos contrasta dramáticamente con Europa. En Alemania, las bendiciones a parejas del mismo sexo se han normalizado en muchas parroquias progresistas. Algunos templos han desarrollado liturgias completas alrededor de estas bendiciones, con cantos, lecturas bíblicas seleccionadas y rituales formales que algunos críticos argumentan contradicen directamente la prohibición de liturgicidad que establecía el documento. En España, la situación ha generado conflictos locales intensos. Algunos obispados han prohibido explícitamente cursos de formación sobre estas bendiciones. En mayo de 2024, se celebraron las primeras bendiciones públicas a parejas del mismo sexo en Miajadas, Cáceres, generando celebración entre sectores progresistas y escándalo entre conservadores. La Conferencia Episcopal Española ha mantenido un silencio estratégico sobre el tema, evitando pronunciamientos que pudieran profundizar las divisiones. África mantiene su rechazo absoluto, y las tensiones han aumentado. Algunos analistas eclesiásticos señalan que Fiducia Supplicans ha profundizado peligrosamente la brecha entre el catolicismo africano y el Vaticano. Esta fractura tiene implicaciones profundas para el futuro de la Iglesia. África es el continente donde el catolicismo crece más rápidamente, con seminarios llenos y vocaciones abundantes, mientras Europa enfrenta el colapso de estructuras eclesiales por falta de fieles y sacerdotes. El cardenal Robert Sara de Guinea,
En varias intervenciones públicas, ha lamentado lo que describe como un intento de acomodar la doctrina de la Iglesia a las modas culturales occidentales. Según Sara, Fiducia Supplicans representa una forma de colonialismo ideológico. Europa, que perdió su fe, intenta imponer su decadencia moral a iglesias africanas vibrantes y doctrinalmente firmes. El documento también generó una crisis ecuménica significativa. En marzo de 2024, el Sínodo de la Iglesia Copta Ortodoxa anunció la suspensión del diálogo teológico con la Iglesia Católica debido a su rechazo de las bendiciones a personas homosexuales. Esta fue una decisión extraordinaria que rompió décadas de esfuerzos ecuménicos cuidadosamente construidos. El cardenal Fernández tuvo que viajar urgentemente a El Cairo 2 meses después para encuentros de reconciliación con el patriarca Tabadros II. Durante estas reuniones, Fernández tuvo que aclarar repetidamente que la Iglesia Católica seguía oponiéndose a matrimonio homosexual y que las bendiciones no equivalían a una aprobación moral de estas relaciones. La crisis reveló que incluso dentro del cristianismo, las iglesias orientales veían Fiducia Supplicans como una capitulación doctrinal inaceptable. El Papa Francisco mismo ha tenido que intervenir repetidamente para defender el documento, lo que ha generado nuevas controversias. En una entrevista publicada en la revista católica italiana Credere, Francisco argumentó: «Nadie se escandaliza si doy una bendición a un empresario que puede estar explotando personas, y ese es un pecado muy grave. Pero se escandalizan si se la doy a un homosexual. Eso es hipocresía». Esta defensa papal, en lugar de calmar las aguas, intensificó el debate. Los críticos respondieron que un empresario explotador no solicita bendición precisamente para su explotación, mientras que una pareja homosexual se solicita bendición específicamente para su relación. La comparación, argumentaban, era falsa y revelaba una confusión sobre la naturaleza teológica de las bendiciones. Pero tal vez la consecuencia más significativa ha sido la erosión de la confianza en la claridad doctrinal del magisterio papal. Muchos fieles católicos expresan confusión profunda. ¿Cómo puede un documento del 2021 prohibir categóricamente algo que un documento del 2023 permite, ambos aprobados por el mismo Papa? Existe un debate interno intenso sobre si Fiducia Supplicans representa un desarrollo legítimo de la doctrina o una contradicción que debilita la autoridad magisterial. Algunos teólogos argumentan que la Iglesia siempre ha desarrollado su comprensión de la verdad revelada. Señalan cómo la enseñanza sobre la usura, la esclavitud o la libertad religiosa evolucionó a lo largo de los siglos. Otros responden que un desarrollo auténtico debe ser coherente con lo anterior, no contradictorio. El cardenal Müller ha insistido en que no se puede llamar desarrollo a lo que es esencialmente una inversión. Según esta perspectiva, Fiducia Supplicans no desarrolla la doctrina, sino que la contradice mediante sofismas lingüísticos. Un análisis publicado en Adelante la Fe en enero de 2024 sugirió que la controversia tiene implicaciones para el próximo cónclave. Según este análisis, los cardenales que participarán en la elección del próximo Papa están divididos en 3 grupos: los que apoyan la posición tradicional y rechazan Fiducia Supplicans, los que apoyan el nuevo paradigma del Papa Francisco, y una mayoría silenciosa y ambigua que evita el conflicto abierto. Esta mayoría silenciosa, según analistas vaticanos, representa un fenómeno preocupante. Son obispos y cardenales que están teológicamente en desacuerdo con Fiducia Supplicans, pero que temen las consecuencias de expresar públicamente su oposición. Este silencio por temor contradice el principio sinodal de parresia, la libertad de hablar con franqueza, que el mismo Papa Francisco había promovido durante el sínodo. En diciembre de 2025, a 2 años de la publicación, diversos medios católicos hicieron balance. Info Vaticana tituló: «A 2 años de Fiducia Supplicans, lejos de apaciguar tensiones, ha provocado una de las mayores fracturas internas en la Iglesia de las últimas décadas». La evaluación era desoladora. El documento no había logrado ni clarificar la doctrina ni unificar la práctica pastoral. La controversia de Fiducia Supplicans nos deja con preguntas profundas e inquietantes sobre el futuro de la Iglesia Católica, preguntas que van mucho más allá del tema específico de las bendiciones. Primera pregunta: ¿puede una institución de 2000 años mantener su coherencia doctrinal mientras se adapta a contextos culturales radicalmente diferentes? La globalización ha revelado que el catolicismo ya no es primariamente europeo.
Las iglesias del sur global tienen voz propia y no están dispuestas a aceptar pasivamente decisiones que consideran inadecuadas para sus realidades. El tiempo del catolicismo como un monolito cultural europeo ha terminado definitivamente. Segunda pregunta: ¿dónde está el límite entre misericordia pastoral y claridad doctrinal? Los defensores de fiducia supplicans argumentan que una iglesia sin misericordia traiciona el Evangelio. Los críticos responden que una iglesia sin claridad doctrinal traiciona la verdad. Algunos teólogos sugieren que ambos tienen razón, y que el desafío está en mantener ambas dimensiones sin sacrificar ninguna. Pero fiducia supplicans demuestra que este equilibrio es extraordinariamente difícil de lograr en la práctica. Tercera pregunta: ¿qué tipo de autoridad tiene realmente el Papa? Fiducia supplicans ha reavivado debates profundos sobre la colegialidad episcopal y los límites del poder papal. Según la eclesiología del Concilio Vaticano II, los obispos no son meros ejecutores de decisiones vaticanas, sino que ejercen autoridad genuina en sus diócesis en comunión con el Papa. Cuando el Vaticano sugiere que los obispos no pueden prohibir lo que Roma ha permitido, algunos canonistas ven una violación de este principio colegial. El Monseñor Joseph Njiru de Kenia fue directo. La idea del cardenal Fernández de que los obispos no pueden prohibir lo que el Papa ha permitido es errónea. Esta afirmación representa un desafío significativo a la autoridad vaticana, sugiriendo que existe un límite a cuánto puede centralizarse el poder en Roma sin violar la estructura colegial de la Iglesia. Cuarta pregunta: ¿es posible la unidad católica en un mundo profundamente pluralista? Cada vez más analistas reconocen que el catolicismo global ya no funciona con una sola voz. Las diferencias culturales, generacionales y teológicas son tan profundas que tal vez la unidad deba redefinirse, no como uniformidad, sino como comunión en la diversidad. Pero ¿puede existir verdadera comunión cuando las iglesias están fundamentalmente divididas sobre cuestiones morales básicas? El Sínodo sobre la Sinodalidad, que se desarrolló en paralelo a la controversia de fiducia supplicans, intentó abordar precisamente esta cuestión. El documento final del Sínodo, publicado en octubre de 2024, propuso una iglesia sinodal donde las decisiones se tomen de manera más consultiva y participativa. Pero la realidad de fiducia supplicans demostró que incluso estos mecanismos sinodales pueden fracasar cuando existen divisiones doctrinales profundas. Quinta pregunta: ¿qué significa realmente desarrollo de la doctrina? El beato John Henry Newman, en su obra clásica del siglo XIX, argumentó que la doctrina católica se desarrolla orgánicamente, como un árbol que crece desde una semilla. Pero, ¿cómo distinguir entre desarrollo legítimo y contradicción? ¿Puede un documento simplemente invertir la enseñanza de otro documento reciente y llamarlo desarrollo? Esta pregunta tiene implicaciones que van más allá de fiducia supplicans. Si el magisterio puede contradecirse a sí mismo en cuestiones de moral sexual en el lapso de 2 años, ¿qué otras enseñanzas podrían revertirse? Los conservadores temen un efecto dominó donde toda la moral sexual católica quede abierta a revisión. Los progresistas responden que precisamente eso es lo que necesita ocurrir para que la Iglesia sea relevante en el siglo XXI. Lo que está claro es que fiducia supplicans no resolvió el debate fundamental sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo, sino que le intensificó y expandió a cuestiones más profundas sobre autoridad, doctrina y unidad eclesial. La Iglesia Católica enfrenta una encrucijada histórica: mantener posiciones doctrinales tradicionales arriesgándose a la irrelevancia cultural en Occidente, o adaptarse a las sensibilidades contemporáneas arriesgándose a la fragmentación interna y al rechazo del sur global. Algunos observadores ven en esta crisis un paralelismo inquietante con el gran cisma de Oriente del año 1054, que dividió permanentemente a la Iglesia entre Oriente y Occidente. Estamos presenciando el inicio de una nueva división, esta vez entre norte y sur, entre progresistas y tradicionales. Es una pregunta que nadie puede responder con certeza, pero que cada vez más analistas consideran posible. El Papa Francisco, quien cumplió 88 años en diciembre de 2024, es consciente de estas tensiones. Diversos informes sugieren que su salud es frágil y que el próximo cónclave podría estar más cerca de lo esperado. Los cardenales que elegirán a su sucesor tendrán que decidir: continuar en la dirección de fiducia supplicans y profundizar la adaptación pastoral, o intentar restaurar la unidad doctrinal tradicional. Cualquiera que sea el resultado, fiducia supplicans ya ha dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia.
Ha demostrado que las divisiones internas son más profundas de lo que muchos imaginaban. Ha revelado que el consenso sobre moral sexual, que parecía firmemente establecido, está fracturado. Y ha mostrado que la globalización de la Iglesia significa que ya no es posible que Roma dicte unilateralmente políticas que todo el mundo católico aceptará dócilmente. Fiducia Supplicans es mucho más que un documento sobre bendiciones. Es un símbolo potente de las tensiones que definen el catolicismo contemporáneo: tradición versus adaptación, misericordia versus doctrina, unidad versus diversidad, centralización versus colegialidad. No hay respuestas fáciles a estas tensiones. Los católicos de buena fe están profundamente divididos sobre cómo interpretar esta decisión y sobre qué dirección debe tomar la Iglesia. Lo que nadie puede negar es que representa un momento definitorio en la historia eclesial, uno cuyas consecuencias aún están desarrollándose. Algunos ven en esta controversia una crisis que amenaza la unidad de la Iglesia. Otros ven una oportunidad para que el catolicismo se reinvente para el siglo XXI. Muchos simplemente experimentan confusión y dolor al ver a sus líderes espirituales profundamente divididos sobre cuestiones morales fundamentales. Lo que esta historia nos enseña es que la Iglesia Católica, a pesar de su pretensión de unidad y estabilidad doctrinal, es profundamente humana. Está compuesta por personas con convicciones sinceras pero contradictorias, navegando preguntas extraordinariamente complejas en un mundo que cambia a velocidad vertiginosa. Si este análisis te ha resultado valioso y te ha ayudado a entender la profundidad de esta controversia, suscríbete al canal para más contenido investigativo sobre temas complejos de fe y sociedad. Activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos análisis. Deja tu opinión sincera en los comentarios. ¿Crees que Fiducia Supplicans representa un desarrollo legítimo de la doctrina o una ruptura con la tradición? ¿Piensas que la Iglesia debe priorizar la misericordia pastoral o la claridad doctrinal? ¿Qué significa para ti la unidad católica en un mundo tan dividido? Me interesa profundamente conocer tu perspectiva, sea cual sea, porque solo a través del diálogo honesto podemos intentar entender estas cuestiones complejas. Comparte este video con quien creas que necesita entender esta controversia con profundidad y rigor intelectual. Muchas personas solo han escuchado fragmentos de esta historia y merecen conocer todas las dimensiones del debate. En nuestro próximo video, exploraremos otra decisión controversial del pontificado de Francisco, el documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana, donde el Papa afirmó que la diversidad de religiones es querida por Dios. Una declaración que generó acusaciones de relativismo religioso y que nos ayudará a entender mejor el patrón de controversias que caracteriza este pontificado. Hasta entonces, recuerda que la verdad siempre merece ser explorada con rigor, respeto y honestidad intelectual. Las cuestiones complejas requieren análisis complejos, no eslóganes simplistas. Y las personas que piensan diferente a nosotros merecen ser escuchadas con caridad, no descartadas con desdén. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo video.